Ya estamos grabando. Y bueno, les voy a comentar cómo está el asunto de esta noche. La profesora Edith González Santiago es miembro de nuestro proyecto PAPIT sobre análisis de noticias en redes sociales. Y bueno, ella desde un punto de vista un poco más neurológico, como algo que nos va a ayudar pues a comprender cómo es esto de las emociones en las decisiones desde los marcadores somáticos, nos va a ayudar a comprender un poco porque a veces actuamos como actuamos en esto de las noticias en redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, ella es parte de nuestro proyecto, es egresada de la FES Iztacala, de licenciatura y de maestría. Ella es maestra en educación de la MADEMS, que es maestría en docencia para educación media superior, también egresada de ahí de la FES Iztacala, y bueno, es profesora de SUAYE desde hace ya bastantes años, si no me recuerdo como unos 6, 5, ¿no, profesora? Más o menos, sí. Más o menos, sí. Y bueno, he tenido el gusto de trabajar con ella desde hace muchos años. Es una de nuestras colaboradoras más cercanas y bueno, en esta ocasión la sesión está dividida en dos partes. Por un lado, esta parte de las emociones en las decisiones desde los marcadores somáticos y luego me corresponderá a mí exponerles sobre las creencias del conocimiento. Y bueno, consideramos que esto redondea bastante la información que está en la plataforma. Entonces, si bien esta información sobre los marcadores somáticos es extra, pues les va a ayudar mucho a comprender cómo es que se dan esto de las noticias en redes sociales y lo que provoca en nosotros los receptores, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con la profesora Edith González Santiago, cuando quiera, profesora. Gracias, pues buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto estar nuevamente en en esta nueva edición del curso. Veo a algunos conocidos, creo que son como de apoyo o repitieron curso, tanto les gustó que están nuevamente, pero supongo que son parte los integrantes de apoyo. Bueno, pues voy a comenzar con de hoy. Cacho aquí ya lo silenciaron, creo. Pues bien, sé que están viendo estas cuestiones de los sesgos cognitivos que tienen que ver con pues, el procesamiento de la información de diferentes maneras que se da en nuestro sistema nervioso, de una manera o desde un enfoque pues, general, cognitivo. Y el tema que yo vengo a presentarles el día de hoy tiene que ver con lo que sucede a nivel neurológico en nuestro cerebro en el momento de elegir, de tomar decisiones. Al fin de cuentas, el que compartamos o demos por ciertas, algunas publicaciones o noticias, tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, pues voy a iniciar diciéndoles que nuestro cerebro, vamos a ver ahorita dos casos emblemáticos, pero inicio diciéndoles que nuestro cerebro ha evolucionado a través de millones de años y una de las máximas que tiene nuestro cerebro es el de ahorrar energía. Es el órgano que más energía consume todo el tiempo. Les iba a decir desde que despertamos, pero la realidad es que todo el tiempo el cerebro está consumiendo el mayor gasto calórico y energético en porcentaje en comparación con otros órganos. Entonces, una parte importante de esta evolución se debe a que el cerebro tal y como lo conocemos se dio porque precisamente cambió todos estos sistemas neuronales para ahorrar energía. Esa es su máxima. Entonces, hace poco me preguntaba, estábamos hablando sobre el pensamiento crítico en una clase y me preguntaba un alumno, ¿es que cuesta tanto trabajo? O sea, a veces da flojera tener que hacer, no es tan fácil, me decía esto del pensamiento crítico y de seleccionar, ay, no, pues voy a buscar a ver si esto es cierto en Google. O sea, pues ya uno decide, decía, ¿no? Pues sí, no es fácil porque el cerebro se niega a trabajar de más, busca atajos, busca signos, símbolos que le ayuden a tomar decisiones de la forma más rápida posible. De hecho, el trabajo intelectual consume muchísimo más proteína que ponernos a trotar, ¿no? Durante determinado tiempo.
Entonces, pues vamos a iniciar con dos casos emblemáticos, seguramente los que están en psicología, bueno, supongo que la mayoría son psicólogos. Son casos que se revisan. El primero es el de Phineas Gage. Él era un barrendero en Cavendish, Vermont, y trabajaba en la construcción del ferrocarril. Por ahí de 1848, cuando tenía 25 años, mientras estaba trabajando, pues por un accidente, una barra de hierro salió disparada y le atravesó la cabeza de abajo hacia arriba, entró por un pómulo, por el pómulo izquierdo, o sea, por debajito del ojo, y salió por el centro de su cabeza. Pero él no murió. Un doctor que se hizo famoso después por publicar y estudiar el caso, lo acompañó hasta su casa, lo sentó ahí en el patio de su casa. El accidentado Phineas Gage nunca perdió el conocimiento, siempre estuvo consciente y pues no murió. Lograron hacer que se recuperara, pero quienes lo conocieron dijeron que nunca más volvió a ser la persona que conocían. Antes del accidente, él era una persona, y lo describen sus coetáneos, como pues diligente, rápido, educado, de un trato pues muy exquisito, ¿no? Con una mente equilibrada, disciplinado, perseverante. Después del accidente decía, no, pues nada que ver, ¿no? Es una persona caprichosa, voluble, violenta, sin ningún reparo de educación, no se detiene para nada, o sea, era ya una persona de difícil trato. Muchos años después, con el avance de la tecnología, se pudo hacer una reconstrucción del paso de esta barra y se supo que atravesó solo por uno de los hemisferios, pero atravesó el 4% de la corteza del lóbulo frontal izquierdo. Entonces, destruyó gran parte de ese hemisferio del lóbulo frontal. Eso fue lo que pudieron determinar tiempo después. Y bueno, heridas de este tipo en accidentes ocurridos en nuestros días, pues se sabe que alteran conductas en relación con el ánimo, la memoria, la planificación y las relaciones sociales. Y hay daños similares, parecidos a este tipo de lesiones en la sustancia blanca en algunas demencias, sobre todo en lo que se denomina como el Alzheimer. Y bueno, este fue el caso de Phineas Gage. El caso de Elliot es como lo contrario. En el caso de Elliot, él era un paciente que presentó un tumor detrás de la frente y le fue extirpado sin ningún problema. Pero después de la operación, que fue exitosa, según los médicos que lo atendieron, comenzó a cambiar negativamente su percepción del mundo. Su mundo se volvió un caos. De ser una persona muy exitosa, se dedicaba a las leyes, bueno, era abogado. Después de la operación fue incapaz incluso de decidir, por ejemplo, qué zapatos ponerse en el día, qué corbata usar, tomar decisiones simples como qué desayunar el día de hoy. Lo peor de todo es que conforme iba avanzando el tiempo después de la cirugía, su vida parecía como no tener dirección, perdió el trabajo, sus ahorros, se divorció. Pero lo más extraño de todo es que parecía que a él no le importaba, no había una emoción que le hiciera saber a los demás, pues, o que estaba preocupado, que estaba deprimido, o que estaba estresado por todo lo que estaba pasando en su vida. Lo que sí es que él sentía una inmensa, pues, tristeza de ver que su vida se estaba yendo, pues, al caño y no tenía él ni siquiera emocionalmente manera de, pues, de afrontarlo. Entonces, vemos que estos casos son importantes en el sentido de cómo es que el cerebro se reconstituye y cómo la toma de decisiones, en el caso de Phineas Gage, se le quitaron filtros.
O sea, las decisiones era impulsivo, era grosero, o sea, no había nada que le impidiera, si se le antojaba hacer determinada cosa, lo hiciera. Y en el caso de Elliot fue al revés. Tomar una decisión le costaba muchísimo trabajo, no lo podía hacer. Tan es así que su vida se fue a la desgracia porque no tomaba decisiones, ¿no? La vida se le fue acumulando ahí por no tomar decisiones y fue perdiendo cada vez pues más el control de su vida. Y bueno, en estos casos, lo que hay en común precisamente es el control de las funciones ejecutivas que tienen que ver con las decisiones. Y ¿qué es una decisión? ¿No? Podríamos comenzar a definirlo. Bueno, aquí dice, hay dos definiciones, pero bueno, de manera general es la elección que tenemos entre varias opciones. Y las decisiones pues son producto de fuerzas paralelas guiadas por las emociones y la razón. Eso lo determinó Damasio en 1994 y precisamente esta teoría de los marcadores somáticos es de este investigador que con base en estos casos que les mostré, investigó, era neurólogo, investigó sobre el poder que tiene la emoción en la toma de decisiones y sobre todo en este aspecto que tiene que ver con el ahorro de energía en nuestro cerebro. Para entender un poquito de manera, o recordar lo que seguramente revisaron ya en los módulos de neuro, el cerebro es el órgano de nuestro cuerpo, como les comentaba hace un momento, que más energía consume. En estado basal, el cerebro puede consumir unas 300, 400 calorías en 24 horas. Esto equivale a un 20% de lo que solemos gastar al día. Esto según el Centro de Investigaciones Mente, Cerebro y Comportamiento en Estados Unidos. Está optimizado nuestro sistema nervioso para la supervivencia de la especie, asegurando que se repitan todas aquellas actividades o conductas asociadas a la sobrevivencia para como comer, dormir, tener relaciones sexuales, que tiene que ver con la reproducción y la preservación de la especie, cubrirse del frío. Todas estas actividades se asocian al placer, porque el cerebro tiene este mecanismo que asocia todo lo que garantice la sobrevivencia de la especie, va a ser placentero, para tener la seguridad de que se repita las veces que sean necesarias, incluso aunque no las necesitemos. Y bueno, todas aquellas actividades que pongan en riesgo la sobrevivencia, pues nos causan un displacer, un desagrado. La amígdala, la corteza prefrontal, ventromedial y orbitofrontal están relacionadas a la toma de decisiones con base en ese termómetro del placer y el displacer. Las respuestas son o deben ser automáticas, aunque también hay respuestas racionalizadas, que es cuando pasan por esta corteza orbitofrontal. Los atajos o aquellas actividades que de manera inmediata con algún estímulo nos causan placer, no pasan por esta corteza orbitofrontal, que es la que procesa todos los pros, los contras y toma decisiones, sino pasan directo. Y bueno, Damasio fue quien retomó todos estos aspectos de la neurofisiología de las decisiones, los casos de Gage y Elliot, para desarrollar la hipótesis de los marcadores somáticos en los años 90. Este neurólogo retomó el caso de estos dos que les comenté para realizar pues, diversos estudios sobre esta cuestión de la toma de decisiones y su relación con algunas áreas de nuestro cerebro. Él postuló una hipótesis del marcador somático para describir la forma en que las emociones impactan en nuestra percepción, evaluación, decisión y comportamiento. Básicamente propone la existencia de un mecanismo emocional para tomar decisiones. Damasio parte de esta experiencia pasada que va generando una respuesta en el soma, o sea que es el cuerpo, en nuestra corteza sensorial, en nuestros sentidos. Y
esta experiencia queda grabada en nuestra memoria a largo plazo. Así que esta respuesta, consciente o inconsciente, regresa cuando hay una situación de características similares. Cuando la persona se enfrenta a estímulos similares en el futuro, la corteza prefrontal ventromedial del cerebro activa estos marcadores somáticos, es decir, que se quedan en la corteza somatosensorial o en nuestros sentidos, para recrear lo que se siente al estar en una situación dada. Seguramente, y bueno, es lógico que algunos comiencen a ligar esto con el condicionamiento. Y sí, algo tiene que ver con esto, solo que en el caso de la hipótesis de los marcadores somáticos de Antonio Damasio, hay una manipulación un poco más moderna, no desde el condicionamiento clásico y ni siquiera el operante. Por eso se piensa en la hipótesis como una hipótesis independiente del condicionamiento, aunque sí tiene mecanismos que nos refieren de manera muy directa al condicionamiento. Los estados de estos marcadores somáticos evocan necesariamente sesgos en la forma en que nosotros tomamos nuestras decisiones. Si la experiencia, por ejemplo, de realizar tal o cual cosa nos genera bienestar y calidez, no sé, digamos, en determinada época del año, en determinado lugar. Por ejemplo, habrá gente que le guste el sonido de las hojas en otoño, ¿no? Y sale a pasear a los parques. Se va a sentir de alguna manera, cada que escuche ese ruido del pisar en las hojas secas de otoño, va a sentir inmediatamente esa sensación de bienestar y calidez, ese placer que le da, por ejemplo, eso, ¿no? El pasear en el parque en los días de otoño, solamente con escucharlo. Basarse en emociones para decidir no requiere que la persona esté consciente de las experiencias que han dado forma a ese sesgo afectivo o de cualquier factor que esté involucrado en el proceso de decidir. Por supuesto que los marcadores pueden cambiar. Con cada experiencia que una persona tiene en su vida, estos marcadores se actualizan. De esta manera, la memoria y el aprendizaje se fusionan para determinar estos marcadores. De acuerdo con este neurólogo, la experiencia es el medio mediante el cual los marcadores somáticos se van adquiriendo. Estas experiencias están moduladas por dos aspectos. Ay, dejen quito esto. Es que no veo. En el aspecto interno se regulan pues las preferencias personales y las respuestas psicosomáticas. Estas respuestas son de carácter innato y están dispuestas para que el organismo pueda sobrevivir. Esto es garantizar la preservación de un equilibrio homeostático, que significa pues atender el hambre, la sed, descansar, todas estas actividades. Y también para evitar el peligro, el dolor y buscar las condiciones que sean pues placenteras. El segundo aspecto es el externo y está basado en las relaciones interpersonales, los acontecimientos a los que el ser humano se enfrenta, las normas de ética, las convenciones de cada sociedad o contexto o ambiente en los cuales pues cada individuo se desarrolla. Resumiendo de manera general, un marcador somático se aprende de experiencias pasadas. Un marcador somático se hace notar en situaciones en las cuales ciertos efectos actuales están asociados con emociones pasadas. Cuando este marcador se activa, ya sea en forma consciente o metaconsciente, se promueve esta réplica, ya sea parcial, o sea, fragmentada o completa de un estado emocional pasado asociado con la situación actual a resolver. Este marcador somático queda grabado en circuitos corticales de alto orden, de los cuales la corteza ventromedial, ay, esto ya se trabó, prefrontal es el ejemplo más notable. Son atajos decisionales. Vemos aquí todo lo que se supone que podría estar trabajando en las decisiones conscientes.
pero los marcadores somáticos evitan este paso. Son marcadores que quedan a nivel somatosensorial, pero que generan redes neuronales que hacen que responda el cuerpo ante un estímulo sin ni siquiera pasar por esta corteza frontal, que es la que hace que conscientemente tomemos decisiones. ¿Cuál es la importancia de estos atajos decisionales? Ay, perdón. Bueno, pues se genera una respuesta en el soma o en el cuerpo. Hay un placer, un displacer a partir de una experiencia. Esto se relaciona a una respuesta somática y se crea un marcador que queda ahí en la memoria a largo plazo. De manera que esta memoria a largo plazo se va a activar, les repito, sin necesariamente la intervención de los lóbulos frontales, que es los encargados de las funciones ejecutivas. Y se va a reaccionar, se van a tomar decisiones, va a haber una respuesta conductual de manera inconsciente la mayor parte de las veces. Bueno, y aquí vemos que los moduladores, lo que les comentaba hace un momento, tiene que ver con aspectos internos y externos, y es a nivel de estos moduladores, tanto los internos como los externos, que es que el marketing o lo que vemos actualmente en las redes sociales, porque antes de esto los marcadores somáticos habían surgido la hipótesis para explicar ciertas decisiones, en el caso, por ejemplo, de Gage y de Elliot, para explicar las causas de las problemáticas que presentaba cada caso, que tenían que ver con redes neuronales que aunque en ambos casos el hemisferio o los lóbulos frontales, perdón, la zona de las funciones ejecutivas había sido dañada, una por la extirpación de un tumor y la otra por el paso de una barra, ¿no? En ambas había sido dañado esa zona del cerebro importante para una toma de decisiones consciente. Y en ambas se experimentaron, dependiendo del daño que había tanto en los hemisferios o en otras zonas cerebrales, la forma en que estos marcadores somáticos habían intervenido en regular la conducta de estas personas. En el caso de Elliot, no había emoción, pero tomaba decisiones aparentemente, perdón, no tomaba decisiones, aparentemente eso le provocaba muchísimo estrés y tristeza porque su vida se iba al caos, pero él no mostraba, se sentía triste, vaya, no, curiosamente, se sentía triste, deprimido, cansado, frustrado por no reaccionar emocionalmente a lo que estaba pasando en su vida. Y en el caso de Gage, las emociones eran lo predominante en su vida. Actualmente, esta hipótesis de los marcadores somáticos se ha aplicado muy bien en el marketing y en el contenido que nosotros vemos en las redes sociales, sobre todo porque las redes sociales se han convertido en un espacio público en donde los mercados de todo tipo, político, comercial, económico, mercados de opinión pública, pues han establecido ahí como un gran, como un gran escaparate. Y bueno, entonces, resumiendo lo que les comentaba hace un momento, bueno, pues los marcadores somáticos son, de manera muy general, atajos decisionales. Ya lo decía hace un rato, que funcionan como sesgos para tomar estas decisiones que a veces de manera impulsiva, digámoslo así, tomamos. Y bueno, ¿cuáles son estas ventajas de los atajos decisionales? Atajos decisionales es optimizar el funcionamiento, esto es ahorrar energía, garantizar sobrevivencia, esto desde un punto de vista meramente evolutivo, porque hay decisiones que tomamos que realmente no tienen nada que ver con nuestra sobrevivencia,
pero nuestro cerebro nos engaña con el placer que nos provocan. Por ejemplo, ir de compras, no digo, no va a preservar la especie, yo creo que al contrario, pero hay personas que en eso encuentran placer, ¿no? Que tenga que ver con este centro de recompensa y con el poder adquisitivo y con todo el contexto social y económico que vivimos, en fin. Pero de manera estructural podemos decir que optimiza funciones y ahorra energía. Y bueno, sí, en algunas garantiza sobrevivencia, pero eso es el punto clave aquí para poder dar una explicación a esto de por qué no debemos hacer caso a tal o cual publicación o a tal o cual producto que nos están vendiendo con esa musiquita que hay generaciones completas que quizá reaccionen, ¿no? A ciertos jingles o a ciertas figuras de antaño que ahora utilizan en la mercadotecnia. Aunque esta hipótesis de los marcadores somáticos tiene algunas críticas, pues se sigue todavía investigando a través de distintas disciplinas dentro de las neurociencias, desde la psicología cognitiva, de las ciencias cognitivas, la neurofisiología, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta teoría, cierta o no, dijeron los que se dedican al marketing, pues esto hay que usarlo, ¿no? Y los marcadores somáticos proveen de una forma inconsciente de atajos para poder reaccionar de forma rápida y aceptable ante los cambios y la necesidad de tomar decisiones, evitando así pues un proceso potencialmente sin final de sopesar pros y contras, como en el caso de Elliot. Este mismo principio se aplica en la actualidad, así es como preferimos un producto sobre otro, decidimos si comprar o no, incluso se determina cuándo y de qué forma compramos. No es novedad que estamos más propensos a compartir contenido que nos hace felices, sentir altos niveles de empatía cuando algo nos entristece, reaccionar con resistencia cuando algo nos enoja o acercarnos a algo, ¿no? Una marca o producto o algo que nos brinda seguridad ante el miedo. Los estímulos olfativos suelen ser los más poderosos porque están fuertemente ligados a nuestra memoria, además de llegar al cerebro primario sin pasar antes por ningún filtro. Independientemente de los marcadores somáticos, el olfato es el único sentido que tenemos unido directamente, conectado directamente a nuestro sistema límbico. El olfato es lo único, el único sentido que está así sin pasar por otro tipo u otra zona del cerebro, no se diga el área de las funciones ejecutivas, el olfato entra directo y si no, recuerden lo que evoca, podríamos estar dormidos o no de manera consciente en algún lugar y de repente llega un aroma que nos inmediatamente nos produce una sensación física, cosquillitas en la panza, una sensación de plenitud en el pecho, quizás nos recordó a alguien o a algo, algún momento de nuestra vida, sin siquiera estar conscientes de eso. Nos damos cuenta hasta que sentimos esta sensación física, ¿no? Que algo pasó, ¿qué es? Ay, es que huele a café, ¿no? O huele a pan, o huele a tierra mojada, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos ahí como marcador somático relacionado a determinado aroma. Y bueno, como ejemplos de marketing, pues hay muchos. Yo siempre pongo a este genio, que es, bueno, para mí es un genio, Clotaire Rapail. Él escribió un libro, El Código Cultural. Eh, fue un genio en cuestión del marketing porque él entendió esto de la hipótesis y siempre comento esto que realizó con Nescafé en Japón, ¿no? Donde no tienen absolutamente la costumbre de tomar café porque ellos son más de té, pero le pidieron hacer una campaña para introducir a Nestlé, bueno, Nescafé en Japón, y dicen, bueno, es que no hay manera. Y lo que hizo fue hacer caramelos sabor café para los niños. Entonces, lo que él buscaba era generar una sensación agradable en los niños pensando en un futuro. Igual dijo, ahorita no se nos va a vender el café, vamos a vender los dulces,
pero en unos 5 o 10 años vamos a tener consumidores de café soluble, ¿no? Y lo logró. Entonces, eso lo describe en cómo lo logró y cuánto tiempo tardó, lo describe precisamente en este libro de Código Cultural, que habla también de campañas de automóviles último modelo. Si alguien quiere saber por qué el Jeep modelo, no recuerdo que salió en los 80, 70, eran de faros redondos completamente como ojos. Bueno, pues él también lo describe ahí, que tenía que ver con un recuerdo ligado a la juventud de los años 70 y que eran los consumidores que en ese momento eran como el objetivo, e hizo una encuesta de qué relacionaban a libertad, de qué relacionaban a juventud y qué era lo que recordaban, ¿no? De su, pues sí, de su juventud. Y con base en eso hizo el diseño de este Jeep Ford, que tiene unos faros, son muy, quien conoce de autos sabrá a qué me refiero. Es un modelo que salió con unos faros redondos, que en ese momento fue así como innovador. Antes de eso no había faros de ese tipo. Pero bueno, esa fue la forma en que, ahí se describe la forma en que consiguió o en que decidieron que el modelo y la propaganda iba a ser así, fijado en los faros de ese Ford. Y bueno, también tenemos el caso de Burger King, que tiene un aroma artificial, que es lo que ustedes huelen cuando entran al Burger King. No son ni las papas fritas ni la hamburguesa, es un aroma artificial que hacen que circule por las tuberías de sus tiendas. Lo mismo pasa con, hay ringtones que ligamos a, por ejemplo, a cierta persona. Generalmente pasaba, bueno, yo lo he escuchado con personas que dicen, es que le cambié el ring para que sonara, cuando me llamara mi novio, me enviara mensajes, sonara específicamente este ringtone y entonces así supiera, ¿no? Que es él. Después terminan y cuando escuchan ese sonido se sobresaltan, ¿no? No sé si terminaron mal o bien, de todos modos hay una reacción emocional. Y también los clips de audio que actualmente podemos ver en esos retos virales que hay en TikTok. Hay muchos clips de audio que preparan o predisponen a cierta acción, ¿no? Seguramente habrán escuchado varios en donde al escucharlo genera una emoción en nosotros, quizá esperando una caída, quizá que lo que está haciendo a quien estamos viendo no le salga bien o suceda algún accidente, o para despedir a alguien o para distintas cosas, ¿no? Que ahora con TikTok se ha vuelto una constante, ¿no? Esto de los clips de audio. Y bueno, ¿por qué hablamos de marketing? Porque las fake news pues han sido ahora ya concebidas como un producto, ¿no? Y sobre todo en Internet, que les comentaba hace un momento, en donde han visto diferentes pues mercados, que es un público cautivo, porque mayormente la audiencia en Internet es un público consumidor. Es un muy poco porcentaje el público que genera y comparte contenido, ¿no? Generalmente es consumidor, la mayor parte. Entonces, este contenido, me refiero a las fake news, busca posicionarse entre la preferencia de quienes ven este tipo de publicaciones, ¿no? Es inmediato, las redes sociales son inmediatas, entonces esta inmediatez es lo que nos hace poner en marcha todos estos marcadores somáticos, porque para adoptar una postura, yo siempre lo comento con mis estudiantes, en las redes sociales tienen una inmediatez que nos dan la sensación de que inmediatamente que vemos el tema de moda hay que tomar una postura. Y para tomar una postura hay que analizar el contexto, hay que confrontar fuentes, verificar si realmente esto es verdad y si es verdad, cuál sería mi postura. Eso del pensamiento crítico requiere de tiempo, tiempo que las redes sociales no nos dan. Entonces nos sentimos como empujados a tomar una postura y desde lo que creemos, ya no con hechos, desde estas creencias, apoyamos, ¿no? Nuestra postura. Generalmente es desde una postura dicotómica, o estoy en contra o estoy a favor, ¿no? Entonces, muchos lo han definido como un ecosistema económico de la desinformación.
Entonces, el aceptar como confiable pues una fuente de información es finalmente una decisión que pudiera responder a las emociones que nos despierta. Habrá que ver cómo se venden estas fake news, ¿no? A veces ponen figuras públicas que representan a toda una generación, ¿no? Por ejemplo, colocan fondos musicales que también representan a toda una generación. Se vio esto, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando todo un grosor, un sector poblacional de rango de edad, han sido manipulados por todos estos símbolos y estas, sí, símbolos y signos que pertenecen a toda una generación. Entonces, yo creo que como un punto muy importante, sobre todo por la velocidad y la inmediatez que tienen las redes sociales, sería importante que nos cuestionáramos si nos mueve algo ahí como capaz, que nos haga capaz de estar peleando con alguien que no conocemos por defender a alguien que tampoco nos conoce. Bueno, que nos preguntáramos por qué decido estar de este lado, ¿no? Vamos a ver esta noticia, qué colores son los que está usando, qué tipo de letra, si tiene un fondo musical, me es conocido, este fondo musical despierta algo en mí, qué personajes públicos son los que están apoyando esta información, qué escenarios son los que estoy viendo al fondo de quien está dando la noticia o qué puedo leer entre líneas, ¿no? Una de las motivaciones más importantes para la producción de fake news es que forman parte de este ecosistema económico de la desinformación. Lo conceptualizó así Corner en el 2017, no tiene mucho. Bueno, pues son auspiciadas por los ingresos por publicidad obtenidos a través de los clickbait y la viralización del contenido, que también ese es algo que sabemos, ¿no? Cómo funcionan las redes sociales y qué es lo que venden. Desde un punto de vista ideológico, las fake news tienen el propósito de favorecer determinadas posturas ideológicas y candidatos políticos. Y bueno, ante eso, pues yo celebro mucho cursos como este en el que están ustedes participando, porque les dan la oportunidad y les dan habilidades para desarrollar pues, el pensamiento crítico, que tiene que ver con la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, tratar de buscar explicaciones y también la habilidad del automonitoreo, esto de preguntarse por qué estoy de este lado en esta noticia, cuál es mi postura y por qué. Tengo argumentos realmente válidos, confiables, verídicos, de peso. Y la habilidad pues de comunicarse, ¿no? Que es esta pues capacidad necesaria de explicar estos argumentos o ideas con claridad, asegurándonos de que nuestros interlocutores estén entendiendo lo que nosotros esperamos que entiendan. Entonces, pues es muy importante que estemos conscientes de que muchas de las decisiones que tomamos en voy a compartir esta nota o voy a apoyar esta noticia, que yo creo que eso es un paso más allá de solamente compartir, pues requiere de estar consciente de todo esto que ya han revisado, los sesgos, los diferentes tipos de sesgos y también de toda esta cuestión biológica que tenemos que por cuestión evolutiva, pues ahí está, no, o sea, no la podemos tampoco eliminar, pero podemos ser más conscientes de eso que nos mueve y que el otro sabe que nos mueve y está tratando de usarlo para manipular. Entonces, pues, no sé si hasta aquí haya algún comentario, alguna pregunta al respecto o se hayan podido articular alguno de los puntos tocados aquí con lo que ya revisaron, ¿no? Que son los sesgos. Este es mi correo, pues muchas gracias. Gracias, profesor Edith. Sí, hay comentarios, sí hay preguntas, entonces mucho punch de parte de su presentación. Y bueno, tenemos aquí algunas que van enfocándose justamente en lo que acaba de exponer Luz Patiño y bueno, Iris Xochitl, ambas
preguntó primero Luz y pues Iris se une. ¿Qué diferencia hay entre este uso del marketing y del neuromarketing? Que bueno, ahora con esto de que todo es neuro algo, pues está un poco de moda el término, ¿no? Un poco así como usado indiscriminadamente, todo es neuro algo. Entonces, bueno, pero ellos preguntaban si esto tiene que ver con lo que estaba exponiendo el pan marketing y el neuromarketing. Pues realmente es lo que ya se adelantó el profesor José Manuel. Pues sí, o sea, el marketing es el marketing y los que se dedican a esto de la publicidad y la economía saben que no hay una gran diferencia. La diferencia yo creo estaría radicada en que el neuromarketing tiene que ver pues con este neuro antes y hacen referencia a este tipo de teorías o hipótesis en donde utilizan eh, esta teoría, lo que les comentaba, de hecho creo que sí se los comenté, ¿no? Esta teoría de los marcadores somáticos está siendo utilizada por el marketing. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, solamente el casamiento o la unión de la teoría neurológica o de las bases neurológicas que tiene todo esto que nos causa placer, todo esto que nos hace decidir sin un análisis, esto que nos mueve y dice, lo voy a comprar, ¿no? Porque me hizo sentir bien desde la campaña, desde el comercial. Entonces, pues realmente, pues podríamos decir esto, ¿no? Los principios neurológicos aplicados al marketing. Esa sería la gran diferencia ya, términos modernos, como es todo es neuro. Gracias, profesora. Bueno, cuando hablaba de Burger King, también Lenny mencionaba que Palacio de Hierro tiene su propio aroma. Y bueno, creo que además es homogénea en todos los palacios de hierro, ¿no? Así sea el de Coyoacán o el de la Condesa, o sea, el Palacio de los Palacios en Polanco, ¿no? También tiene el mismo aroma y creo que tiene razón. Y bueno, también Lenny pregunta, entonces los marcadores somáticos se pueden generalizar. Hay algunos que sí, porque son marcadores fuertes de una generación. Y hay bueno, hablé del olfato, por ejemplo, que tiene que ver con la historia de cada uno, ¿no? Pero en estímulos musicales hay música que marca una generación. Hay pequeñas estrofas o clips que nos remontan a nuestra juventud y bueno, y eso abarca generaciones completas o personajes que tienen que ver con figuras exitosas o figuras muy famosas que son admiradas por toda una generación, ¿no? Yo en algún momento, por ejemplo, este grupo Rebelde, yo no sabía que provocaba éxtasis en toda una generación, no solo en México, lo supe con una profesora que el profesor Mesa también conoce, una profesora que es de Colombia, y entonces azotada con este grupo, que la moda y que las corbatas y la música. Entonces sí se pueden generalizar, no todos, hablamos de marcadores somáticos para una generación. Ok, profesora, muchas gracias. Una pregunta muy interesante de David Uriel. Dice, ¿se ha estudiado el uso del marketing con marcadores somáticos relacionados con el displacer? Es decir, ¿se tiene alguna referencia de que el uso de marketing asociado con marcadores somáticos de dolor puedan servir también como anclaje de consumo? Es interesante la pregunta. Que yo sepa, hasta el momento no. Sería, o sea, yo no he encontrado. Probablemente sí, no sé si quien sepa de marketing, pues bueno, el objetivo del marketing es precisamente vender, pero no sé si a través del dolor o de marcadores somáticos de displacer puedan hacer un anclaje de consumo. Es interesante, pero que yo sepa, hasta el momento, no. A lo mejor de evitación, ¿no? O sea, podría ser de tratar de evitar algo como cuando es el condicionamiento de castigo, puede ser. Pero quién sabe, habría de buscar. Sí, sí, es interesante, lo voy a buscar. Continuamos con los mensajes y ahorita damos la palabra a quien tenga la mano levantada. También Lizeth Valenzuela, que es parte de nuestro super staff, dice, por ejemplo, la Coca-Cola que asocia el refresco con las comidas o momentos familiares según su publicidad y bueno, todo lo que maneja Coca-Cola siempre ha sido, ¿no? En favor de la familia, etcétera, y todas esas sensaciones placenteras de familia y amigos. Dice también Irisochi, ¿podría mencionar nuevamente la diferencia entre marcador biológico y condicionamiento operante?
Bueno, y antes de contestar a Iris, que hace una muy buena pregunta, sí tenemos psicólogos, pero también tenemos muchos sociólogos, administradores, comunicólogos, dado que hubo una convocatoria muy importante de ciencias políticas, pero pues consideramos que el contenido es tan fácil de manejar que pues Ujú. cualquier persona no psicóloga lo puede comprender bien, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia entre marcador biológico y condicionamiento operante. El marcador biológico generalmente es inconsciente, totalmente. En la diferencia que podríamos encontrar, podría haber muchas, pero en el condicionamiento operante, recordemos que es el individuo que a través de determinadas conductas opera en el ambiente. Tiene una necesidad de hacer un cambio en el ambiente y entonces sus conductas van dirigidas a esto. En el caso de un marcador biológico, es inconsciente, incluso ni siquiera pensamos en la necesidad o si realmente lo necesitamos, simplemente es responder a eso que provoca, al placer que nos provoca la evocación, ya sea por el olfato o por el oído, y respondemos a ese estímulo de manera conductual. Es meramente un estímulo pues muy, digamos, primitivo que responde al placer. El condicionamiento operante es otra cosa totalmente. Muchas gracias, profesora. No se vayan, que ahorita vamos a continuar con la segunda parte también de esta exposición, hablando sobre creencias, para que no crean que aquí ya se va a acabar. Sí, sí. También pregunta Lisette, así como actúan ciertos padecimientos psicosomáticos, al enfrentar ciertas situaciones o problemáticas, se comienzan a presentar síntomas de determinadas enfermedades que parecen no tener cura y su reaparición es continua, ¿no? O sea, relacionarlo un poco como con algunas dolencias. Lenny, de nuevo, pregunta, ¿cuáles podrían ser referencias para ampliar este tema de marcadores somáticos y sobre todo por generación, que es lo que mencionaba, ¿no? Yo creo que nos puede hacer alguna sugerencia para subirlas a la plataforma también, profesora, a lo largo de esta segunda Y creo que semana. la vez pasada, creo que, y por ahí anda David, no sé si fue David, David Chicotencat, que es Jicotenca. A mí me dijo es Jicotenca. Jicotencat, Si yo dije es Jicotenca, no, es Jicotenca. Jicotencat. Subió, creo que la liga, no recuerdo si fue él, para entender esto de una manera de divulgación, no desde el lenguaje técnico del marketing o del lenguaje técnico de lo neuro. Este libro que les comenté del Código Cultural de Clotaire habla sobre este marketing utilizado con marcadores generacionales. Y para ampliar las referencias, busquen los trabajos de Damasio. Damasio fue el que trabajó sobre eso y lo que se deriva después fueron replicaciones de estudio y sobre todo esto del que comentaban hace un rato de neuromarketing, tratando de hacer como manuales o teorías sobre cómo estimular la compra, ¿no? Cómo hacer campañas publicitarias exitosas. Entonces, pues lamentablemente hacia ahí se dirigió esto de los marcadores somáticos. Es el capitalismo voraz, profesora. Exactamente, como alguien comentaba aquí. Dice Sandra que ella es de Timbiriche, entonces aquí podemos ver justamente las diferencias por cortes, ¿no? De De edad. edades y pues sí, ¿no? Lo que nos hemos enfocado cada uno. Omar Nicolás pregunta, ¿entonces se puede hablar de manera formal, académica, científica, de neuromarketing o esas referencias recurrentes caerían en pseudociencia? Yo creo que sí caerían en pseudociencia, más bien sería el marketing con bases, ¿no? En marcadores somáticos, con base en las redes neurales de, no sé, los centros de recompensa, el sistema dopamirgénico y todo eso que sabemos que en el cerebro nos da así como a las ratitas que palanquean para que les den algo rico, así. Pero neuromarketing, todo lo neuro, la verdad es que lo único que hacen es basar todas estas teorías o basar lo que desarrollan, sea docencia, educación, marketing, en las teorías neurológicas. Claro. Y bueno, dice David, justo que dice puede ser instinto el marcador biológico. Lo instintivo es todo lo que preserve la especie,
y que hacemos de manera instintiva, porque el cerebro ha evolucionado para hacer que esas actividades se aseguren de repetirse. De manera, digamos, pensando en la vida moderna, de hecho hay un autor, Pink, se apellida Pink, en 1900, igual en los 90, él decía que esto del instinto, pero ahora que responde a otras cosas que ya no son como tan para preservar la especie, por ejemplo, comernos un pastel de 3 leches que a mí me encanta, ya no sería como para preservar la especie. De hecho, estaría yo fomentando, si me como un pastel cada que yo quisiera comérmelo, estaría fomentando incluso pues a enfermarme, no sería para preservar la especie. Pero el cerebro ha creado trampas en donde el azúcar, que sabemos que es una droga tan adictiva como el tabaco o el alcohol, nos genera placer. Y entonces el instinto va más hacia realmente esas cuestiones que preservan nuestra especie. Eso es instintivo. Lo demás ya viene con la modernidad y los engaños del cerebro. O quizá no sea engaño, sino es el engaño en el que ha caído nuestro cerebro a través de las avance en la civilización y la modernidad. Ahora sí, Sam BP, no sé si quieres abrir tu micrófono, comentarnos con voz algo que quieras, que tienes la mano levantada. Sí, quizá para agregar un poquito más de, mm, de información y de desorden a la misma. Edith González nos presentó en su presentación que todos estos marcadores somáticos son producto de la experiencia. Esto es muy importante porque todos los procesos de aprendizaje son producto de la experiencia. Entonces, el modelo real del condicionamiento operante son producto de la experiencia, pero se utiliza más para describir los aprendizajes dirigidos. Quieres aprender a leer, escribir, a sumar, a restar, y así los hemos conocido. Pero realmente la propuesta del originario de esta perspectiva es que se aprende a través de esas experiencias de condicionamiento. El ser humano, el cuerpo, siempre está sometido a una variable cantidad de experiencias durante el día. Y lo que hace el neuromarketing, por ejemplo, es cuando vas a un mall, una comercial, un instituto donde se vende, lo que hacen es observar vía cámaras alguna serie de productos, porque los investigan. ¿Qué es? ¿Cuánto tiempo lo ves? ¿Lo tomas? ¿Cómo parpadeas? ¿Cómo decides incorporarlo a tu carrito o no? Estas, a ver, se vuelven a basar en la experiencia vivida, es lo que indaga el neuromarketing. No indagan los marcadores somáticos. Yo creo que los marcadores somáticos son posteriores al neuromarketing, porque primero describen qué haces con los productos, el color, si el color te llama, te gusta, la forma, la textura, etcétera, etcétera. Entonces, el neuromarketing está muy relacionado a visualizar todas aquellas reacciones que ellos después van a pasar seguramente a lo neurológico que tienes ante los distintos productos. Y lo indagan, y por eso en los centros comerciales verán que incluso reordenan las tiendas para darle realce o no a ciertos productos, para ponerlos en una postura en que le llama a la gente a hacerlo. Entonces, creo que neuromarketing y marcadores somáticos son como una secuencia. Primero hacen neuromarketing porque es ver qué haces con tu experiencia ante el producto. Lo haces a partir de tus experiencias pasadas, que es el aprendizaje, que es condicionado, porque el cerebro lo que hace es asociar acontecimientos, esa es su virtud, asocias eventos, del tipo arbitrario. Y esta sociedad nos condiciona para disfrutar o repudiar algunos de esos acontecimientos y nos forma
marcadores somáticos que al final tienen que ver con esta experiencia que tenemos incluso al analizar u observar noticias, ¿no? Cómo checa o no con nuestra experiencia que tenemos y qué filtros empleamos para aceptarlas o no. Gracias. Gracias, Sam. ¿De dónde Gracias. nos sigues? Que tienes un acento muy particular. La fe sí está cala. Ah, ok, muy bien. Yo pensé que era de otro lugar. Profesor, ¿algún comentario sobre esto? Sí, sobre lo que está, ahorita que estaba hablando Sam, recordé ahorita lo que dice del displacer, que si había sido estudiado, y bueno, quizás Sam sepa de esto, hace algún tiempo, no mucho, leí sobre, habrá que ver si es cierto, pero este ruidito que hacen las llantas, si se dan cuenta, los carros del supermercado, ninguno es silencioso y así de que uno vaya empujando y uno no sienta. Todos tienen un track, track, track en una llanta, ¿no? Entonces, leí que era parte de este sistema de marketing o de mercadotecnia, o sea, no sé específicamente cuál sea el área, si el marketing o la mercadotecnia, que tenía que ver que por el desagrado de ese ruido que hace, la gente va más lento. Entonces, ahorita que estaba hablando Sam de esto, recordé que, claro, entonces tendría un objetivo el que vayan más lento porque si yo tuviera un carrito así que no hiciera ruido y fuera veloz, voy a lo que voy, compro y me salgo y me voy, ¿no? Pero si vamos lento, es más probable que nos detengamos más tiempo a mirar la mercancía, supongo. Pero fue un artículo que leí sobre esto del displacer, ¿no? Que nos podría provocar de alguna manera indirecta permanecer más en la tienda y comprar cosas que en ese momento no pensábamos pues comprar. Muy interesante, muy interesante. Lenny tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Hola a todos, buenas noches. Pues justo en alcance a esta pregunta del displacer, algunas campañas de marketing se hacen considerando los pains que tienen, por ejemplo, los consumidores, y a partir de ello se genera como todo un enganche para decir, si tú tienes, por ejemplo, en el caso de una empresa, estás buscando que te automaticen tus procesos porque eso te está quitando ventas, así es como se puede vender incluso una consultoría. Automatizamos tus procesos y aumentamos tus ventas. Entonces sí es muy usado esa técnica. Oh, ya ven como sí. Muy bien. Es que bueno, tenemos aquí gente de comunicación, entonces seguramente desde Sí. esa área nos pueden aportar muchas cosas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por toda esta primera parte, profesora Edith, muy interesante. Yo creo que complementa muy bien el resto de las posturas y la perspectiva que estamos usando aquí desde los sesgos, ahora desde las creencias, esta parte ahora desde lo que pasa en nuestro cerebro y dentro de 8 días lo que expondrá el profesor Mario Morales, que tiene que ver con cómo detectar una fotografía modificada, alterada, fake, ¿no? Con esa parte y con la parte de cómo identificar una noticia desde el punto de vista justo de su estructura, de la URL, cómo está escrita, cómo están descritos los autores o si tiene una autoría, pues cerramos muy bien todo el cuadro, ¿no? Sobre la detección de noticias, que bueno, tiene que ver más allá con solamente identificar si la dirección web es o no eh, válida, confiable, ¿no? Sino todo lo que nos pasa a nosotros como seres humanos, ¿no? Hay varios comentarios en el chat, ¿no? Todavía dice Luz Patiño sobre el marketing político. Si eso se puede hacer a una persona un recuerdo, quizás sea un poco complicado, pues más o menos, sí, yo creo que es posible. Sandra nos comenta que el displacer podría vender productos milagro, pues muy interesante. Y bueno, las luces en los supermercados, en los casinos tienen un nivel especial para que se note menos y el pasar del tiempo y las personas pues, permanezcan más tiempo ahí, ¿no? Dice también. Dice, y no sé si Sam tiene la mano levantada porque olvidó bajarla o porque quiere cerrar con algún otro comentario, Sam. Sí, que quiero agregar algo Ah, a bueno. lo que dijo la doctora Edith González.
que me parece muy importante actualmente, y eso deberá de aparecer en alguna publicación de estos tipos. Parte del problema que se tiene con los autos eléctricos es que, a ver, voy a utilizar lo que voy aprendiendo aquí. A lo mejor ya tenemos marcadores somáticos para la velocidad, está muy asociada con el ruido del motor. Exacto. Y pero el que los autos eléctricos hagan muy poco ruido beneficia a algunos cuantos y quizá a los más adultos. El problema es que los jóvenes no prefieren autos eléctricos, sino siguen prefiriendo un Mustang V8 que hace un ruidazo con el escape cuando ellos aceleran y alcanzan velocidades. Entonces están buscando un ruido para los autos eléctricos que haga esa sensación de velocidad, porque cuando uno va en un auto eléctrico, la sensación va rápido, pero es distinta a la que vives cuando vas en un auto de gasolina. Entonces están buscando estos marcadores, me parece, ahorita después de lo que le aprendí a la doctora, para que asociemos las cosas. Y por ahí va dirigido el neuromarketing, los marcadores somáticos y el uso de toda esta tecnología para vendernos cosas que ni necesitamos, pues, pero que ya están asociadas a nuestra experiencia de vida. Gracias. Muchas gracias, Sam. Una participación muy interesante de Erika Mesa. Dice, el displacer puede estar asociado a productos de índole médico o seguros, ¿no? Entonces creo que tiene mucha razón, porque al final, pues de lo que trata un seguro es de venderte evitar un problema mayor o evitarte un disgusto, ¿no? O sea, estás pagando por anticipado por algo que no quieres que suceda. Entonces creo que ahí está muy bien aplicado, ¿no? Yo creo que sí, precisamente. Bueno, pues profesor Edith, muchísimas gracias por su participación. Le agradezco como siempre que nos apoye en estos proyectos. Bueno, la profesora Edith está en este y en otros proyectos siempre participando con nosotros. Y bueno, también le llega su constancia por haber participado en el curso, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues nada más por eso por ahora, ¿no? Ok, Entonces, nos estamos viendo gracias. por aquí. Y Gracias. bueno, a ti. Y bueno, les voy a compartir pantalla para exponerles la segunda parte de esta presentación del día de hoy y que tiene que ver ya un poco más hacia otra área que es las creencias, ¿no? Entonces, espero que podamos discutirlo un poquito en relación con lo que hemos estado también trabajando y platicando en esta primera sesión y la primera parte de la primera sesión. Antes de pasar a esa parte y antes de que se me vayan a desconectar algunos, pues no sé si tengan alguna duda o pregunta de la primera semana. Lo pregunto porque hemos estado, por ejemplo, detectando a personas que consideran que el curso son las videoconferencias, pero no. O sea, las videoconferencias nos ayudan a redondear los temas, como lo estamos haciendo el día de hoy, nos ayudan a conocer un poquito más sobre lo que estamos viendo en los videos y en las actividades, pero al final lo que vale son las mismas actividades que están en la plataforma. Entonces, bueno, en las sesiones síncronas, que es donde nos vemos todos al mismo tiempo, que son los lunes, pues son importantes, pero no son esenciales. Las actividades asíncronas son a las que cada quien tiene a su ritmo y son todas las demás actividades, que son las 12 actividades que les comentaba que necesitan ustedes realizar en la plataforma, por lo menos 9, para poder acreditar este curso. Eh, Esas actividades asíncronas sí son obligatorias para el certificado, aunque pues está muy bien vernos los lunes, es decir, puede uno no asistir a esta sesión síncrona, pero como por ejemplo lo acabamos de constatar, pues está muy bien levantar la mano, explicar, preguntar, participar en el chat, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para nuestro calendario de actividades de esta segunda semana tenemos precisamente todo lo que tiene que ver con las creencias sobre el conocimiento, que iniciamos este tema el día de hoy y que lo estaremos viendo del 12 al 18 de septiembre a través de las actividades que hay en la plataforma. ¿Cuáles actividades? Pues la actividad 5 del foro de cómo conocemos, la actividad 6 que se llama situaciones sobre creencias, y la actividad 7 analicemos el nosode. En esta captura de pantalla del lado derecho pueden ver nuestras diferentes actividades y nuestros recursos, que bueno, tenemos nuestra noticia 5, el nosode que cura el COVID. Quien quiera saber qué es eso,
puede acceder a nuestra noticia 5 y bueno, unos videos que preparamos previamente sobre el contexto y creencias sobre el conocimiento que van a redondear también lo que les voy a explicar el día de hoy para luego, bueno, aplicarlo en la actividades 6 y la actividad número 7. ¿Alguna duda sobre esta primera parte? ¿Alguna duda sobre qué es lo que hay que hacer en esta semana? O sobre lo que les acabo de comentar acerca de la participación en las videoconferencias versus la participación en la plataforma. ¿Alguien que quiera externar alguna pregunta? Y si no, pues podemos continuar, dice Hugo. Yo tengo una duda enorme con la última actividad sobre la noticia del Poli y la UNAM. ¿En qué heurístico entra? Ah, muy buena duda, ¿no? En realidad, ejercicio de la semana pasada, para no darles la respuesta a los que acaban de entrar o los que no pudieron ingresar o todavía no llegan a esa actividad, pues realmente la última actividad de la primera semana tiene que ver justo con qué heurísticos despierta, no necesariamente con que haya uno en específico, sino lo que queremos justamente ver es cuáles crees tú que despierta, ¿no? No sé si me estoy explicando, porque además partimos desde algunas preguntas. ¿Qué fue lo primero que se te ocurrió a ti? ¿Qué fue lo primero que crees que se le ocurrió a los demás? Y luego, pues, ¿qué es lo que tú argumentarías respecto a justamente esos heurísticos, ¿no? No es que haya una respuesta correcta o incorrecta, sino lo que queremos saber es cuáles son los que tú consideras que despierta, ¿no? Y claro, si ustedes ven ese tipo de presentaciones sobre esas noticias, en donde la universidad pareciera que avala el uso de algún medicamento poco serio, pues claro que eso despierta algo en ustedes, ¿no? Entonces, bueno, espero que con eso responda a tu duda, Hugo. No es que haya todavía una respuesta correcta e incorrecta, sino que queremos saber lo que ustedes piensan en ese sentido con ese ejercicio, ¿no? Pero bueno, los que vayan teniendo alguna duda, lo pueden hacer, levantar la mano o comentar como lo hizo Hugo en el chat. Bueno, ahora sí les voy a hablar un poquito sobre otro tema, que es otro de los temas centrales del curso, que tiene que ver con creencias sobre el conocimiento. Nos vamos a poner un poquito filosóficos, ¿no?, en este sentido, pero al final tiene todo esto un aterrizaje muy práctico, ¿ok? Primero les voy a contar una historia sobre una situación que sucedió, ¿no?, y que tiene que ver con cómo ser un buen profesor, ¿ok? Había dos grupos. El primer grupo, hablando de un profesor, dijo: el profesor es muy bueno porque me invitó a investigar más sobre temas que me interesan, nos ayudó a resolver dudas y fue un facilitador para el aprendizaje, ¿no? Me mandó a la biblioteca a que yo pudiera investigar más sobre algunos temas, ¿no? De ese mismo profesor, otro grupo dijo: el profesor es muy malo, me invitó a investigar más sobre temas que me interesan, pero él no me enseñó nada. ¿Por qué lo ponen de profesor? ¿Cuáles consideran que serían las diferencias entre estos dos grupos? ¿Por qué, si el profesor hizo lo mismo, los dos grupos opinaron tan diferente de la misma persona? ¿Alguien que tenga alguna idea de por qué se dan estas diferencias? Que quiera alzar la mano, que quiera abrir su micrófono directamente. Tal vez Adelante. porque, Sí, sí, tal vez porque cada quien tenía una idea diferente de lo que es ser un buen profesor. exactamente, ¿no? Sandra. Bueno, recordé en la lección que vimos en la plataforma donde Kahneman dice que finalmente esas opiniones y todo vienen de nuestras creencias. Ujú, ujú, muy bien. Sí, ambas tienen razón. Tiene que ver con lo que uno cree sobre lo que es ser un buen profesor, ¿no? Y a pesar de que la situación es la misma, dos grupos opinaron cosas totalmente distintas. Imagínense ser evaluados por dos grupos como estos y que la mitad diga que eres un buen profe y la otra mitad diga que eres un mal profe y con eso no sé, te den algún estímulo o te quiten un poco de tu sueldo, ¿no? Pero eso no tiene que ver con el desempeño del profesor, sino tiene que ver con lo que las personas creen acerca de dónde está el conocimiento, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Imagínense que ese fue la premisa de un tal Perry de 1970, que en realidad pues ya tiene bastantes años. Perry lo que tenía enfrente era justamente esos dos tipos de personas. Lo que pasaba era que
a estos estudiantes les preguntó cómo les fue en tu primer año de universidad y se dio cuenta Perry que las personas se expresaban diferente, muy diferente de los mismos profesores. Entonces lo que hizo Perry fue empezar a indagar sobre qué era esto de creencias sobre conocimiento. Se dio cuenta de que tenía que ver no con las estrategias de enseñanza ni tampoco con las estrategias de estudio, sino tenía que ver con las creencias sobre el conocimiento, es decir, en dónde está y cómo se construye. Entonces, bueno, lo que hizo Perry fue crear un modelo en donde empezó a indagar acerca de estas variables y se dio cuenta Perry de que había varias etapas, ¿no? En la primera etapa le llamó dualismo, él hizo una identificación con la figura de la autoridad, padre, maestro, libros, etcétera, en donde esto es absoluto y son sin tolerancia a puntos de vista alternativos. Y algo que me gusta mucho es que lo que dice Perry es que no hay incertidumbre, ¿no? En esta situación tan dualista no hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque las cosas son de una forma y esa única forma la dicta una autoridad. Entonces, pues nosotros no tenemos por qué sentirnos agobiados porque ya está esta autoridad que nos dice que así es, ¿no? Y entonces, por eso le llama dualismo, porque hay una única forma de hacer las cosas y las formas distintas pues son incorrectas. Después Perry dijo que había personas que estaban en el multiplicismo, es decir, aparece la incertidumbre, pero se asume que se asume que habiendo maneras o métodos adecuados es cuestión de encontrar un poco de tiempo para encontrar las respuestas correctas, ¿no? O sea, si bien hay otras formas de hacer las cosas, siempre va a haber una más correcta que otras. Tiende a prevalecer una actitud de ten tu propia visión o cualquier visión es válida. Y muchos de nosotros tal vez hemos escuchado eso, ¿no? Yo respeto mientras, pues no sea cerca de mí, ni tampoco sea en mi casa, ¿no? O cosas de ese tipo, ¿no? Afirmaciones de ese estilo. El problema con estas personas que están en esta etapa intermedia sobre el multiplicismo es que creen que tarde o temprano van a encontrar una forma correcta de hacer las cosas. Posteriormente, en las últimas etapas, se da una situación que se llama compromiso dentro del relativismo. ¿Por qué relativismo? Porque en realidad, como decía Einstein, por ejemplo, todo es relativo. Y en realidad, dentro de esta peregrinar y este desarrollo personal, uno se va viendo envuelto en contextos y en algún contexto algunas cosas pueden estar bien y en otro contexto las cosas pueden estar mal, dependiendo de la óptica del contexto en donde nosotros nos estemos situando. Y entonces, ante alternativas legítimas, después de experimentar la duda, surge una afirmación del propio punto de vista que se transforma a la luz de la evidencia y en donde la evidencia es la que nos permite tomar una decisión. El sujeto ha construido su propio sistema de valores y ha elegido una ética de vida, reflejo de su identidad en un mundo contextualmente relativista. ¿Qué quiere decir esto de contextualmente relativista? Pues que, como les comentaba, nosotros pertenecemos a diferentes contextos y en algunos contextos podemos estar de acuerdo y en algunos otros contextos podemos estar en desacuerdo con una misma premisa, por ejemplo, ¿no? O cuántos de nosotros no nos hemos visto envueltos en alguna problemática porque en un contexto hicimos algo, cuando en otro contexto eso era totalmente permitido y en este no. Entonces, bueno, durante este desarrollo personal, lo que dice Perry es que la gente aprende a lidiar con la incertidumbre, es decir, aprende a ver que hay tantas formas de hacer las cosas que no hay una única correcta. Y entonces tiene que lidiar con esta ansiedad que genera el que no haya una única forma de hacer las cosas, ¿no? Si se fijan desde un punto de vista emocional, pues cuando nosotros sabemos que hay una única forma de hacer las cosas, no tenemos que preocuparnos. De alguna forma nosotros ya tenemos todo resuelto, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vemos que todo es contextual y todo es relativo, pues de alguna forma genera incertidumbre, genera preocupación, genera preguntas como qué debería de hacer, porque lo que yo creí que era correcto en realidad no siempre lo es, ¿no? Entonces, bueno, Perry lo que hizo fue este pequeño modelo en donde nos explicaba cómo algunas personas inclusive se retiraban para poder evitar esta frustración y esta ansiedad de no sentir un suelo seguro, ¿no? Como podrán ver, como podrán imaginarse, esto va teniendo cierta relación con lo que nosotros analizamos el día de hoy, en relación con las noticias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que
tomar en cuenta el Internet como una fuente de conocimiento en donde pareciera que existen autoridades, pero no siempre nos están dando información verídica. El que nosotros nos posicionemos dentro de las últimas etapas en donde tenemos esta incertidumbre de no saber qué es lo correcto, pero como decía la profesora Edith, podemos invertirle tiempo al pensamiento crítico y entonces sí decidir qué es esta información, cuál es esta información la que a nosotros nos va a servir, ¿no? Pero esto, por supuesto, también necesita un posicionamiento sobre nuestra propia elección de la información. Para eso, otros autores que, bueno, hicieron una adaptación de este modelo de Perry, son Hofer y Pintrich, ellos decidieron adaptar ese modelo a un modelo multidimensional, ¿no? Que a nosotros nos sirve de mucho en este y otros temas, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, lo que dice este modelo es que hay dos grandes áreas. Del lado izquierdo tenemos la naturaleza del conocimiento, es decir, cómo está constituido el conocimiento, y del otro lado tenemos en el lado derecho el proceso de conocer, es decir, cómo se conoce. En la naturaleza del conocimiento tenemos certeza del conocimiento, y en esa dimensión hay dos grandes polos opuestos. Las personas que creen que el conocimiento no cambia y siempre es igual, y las personas que creen que el conocimiento puede cambiar, es decir, lo que es verdadero hoy puede ser falso mañana. Luego tenemos la simplicidad del conocimiento. Por un lado tenemos hechos aislados o por otro lado tenemos conceptos que se interrelacionan entre sí, ¿no? Eh, Ahorita vamos a hablar de algunos de estos ejemplos para que quede un poquito más claro. Luego tenemos del lado derecho la fuente de conocimiento, en donde hay dos polos opuestos. Por un lado, el conocimiento se encuentra fuera de mí, es decir, yo no tengo el conocimiento ni la capacidad para acceder a él. Necesito encontrar a alguien que me lo dé, ¿no? Y por otro lado tenemos el conocimiento como una construcción, es decir, yo soy capaz de construir el conocimiento a partir de la reflexión, la interacción con otros y además de la contrastación de ciertas fuentes, por ejemplo. Y por último, ¿cómo justifico que este conocimiento es correcto? Por un lado, porque me lo dio una autoridad y la autoridad es la que sabe, y por otro lado, por un proceso de investigación o indagación. Aquellos que contestaron nuestro instrumento inicial, seguramente les suena algunas de estas preguntas y sus respuestas de este cuestionario inicial con este modelo. ¿Por qué? Pues porque seguramente ya están encontrando que nos basamos en él un poco para poderles hacer algunas preguntas. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada una de estas dimensiones. En cuanto a la certeza, nosotros lo que tratamos de explicar es que la certeza del conocimiento es lo que es cierto hoy no va a cambiar el día de mañana. Por lo tanto, hay que mostrar que el conocimiento puede cambiar con el tiempo y lo que se considera cierto hoy, mañana podría ya no ser cierto. Pongo este ejemplo del sistema solar porque para nosotros, de primera mano, siempre el sol sale por el este y se oculta por el oeste, ¿no? Para nosotros, esta experiencia inmediata era lo más lógico y esto era lo más visible. Sin embargo, cuando se inventaron los telescopios y se hicieron otro tipo de cálculos, a pesar de que no podíamos salir todavía de la Tierra, pues los astrónomos se dieron cuenta de que pertenecíamos a un sistema y que el que estaba en el centro era el Sol, no la Tierra. Y esto es un ejemplo de cómo muchas veces nosotros podemos utilizar justamente algunos errores, algunos sesgos, para justificar lo que visiblemente en mi vida cotidiana y en mi experiencia inmediata me está diciendo que es lo correcto, cuando podríamos utilizar otros instrumentos para poder decidir en realidad qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que podemos utilizar la experiencia de los demás a través de las fuentes de indagación. Entonces, de acuerdo con esta premisa, lo que es cierto hoy podría ser falso mañana, de acuerdo con todas las investigaciones que se pueden ir modificando y que se pueden ir actualizando, ¿no? Sin embargo, hay personas que realmente les conflictúa mucho que el conocimiento pueda ir cambiando con el tiempo, ¿no? En relación con la simplicidad, nosotros nos interesa mostrar cómo es que el conocimiento se interrelaciona entre diferentes áreas y no se trata de hechos aislados, dado que pertenecemos siempre a diferentes contextos, ¿no? Es decir, imagínense el tráfico. El tráfico es en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad, pues de alguna forma es un sistema que se interrelaciona. Cuando nosotros tiramos la colilla del cigarro en la calle o tiramos una botella de PET,
decimos, bueno, pues no pasa nada, es solamente una botella, ¿no? Pero no estamos perdiendo de una amplitud del contexto en donde cada uno de nosotros podría estar haciendo lo mismo y generar una reacción en cadena que podría generar tráfico a partir de una inundación, que podría tapar las coladeras, etcétera, ¿no? Ahora con el COVID, por ejemplo, seguramente varios de ustedes vieron lo interrelacionados que están nuestros contextos en relación con, por ejemplo, otras personas que viven en otros lugares del mundo, ¿no? De hecho, se ha constatado a partir de ciertos cálculos que todos estamos relacionados a 6 grados de separación por mucho, ¿no? Es decir, cualquiera de ustedes puede conocer a su artista favorito, a su escritor favorito, porque en realidad ustedes conocen a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien y así 6 veces que lo conoce a él, ¿no? Entonces, en realidad, el tener claridad de que todos estamos interrelacionados y que también nuestras áreas están interrelacionadas nos ayuda también a tomar mejores decisiones sobre lo que nosotros pretendemos conocer. Es decir, la psicología está muy relacionada con otras áreas como las matemáticas, la sociología, por supuesto, ¿no? La comunicación, etcétera. Y el hecho de que nosotros estemos, por ejemplo, juntos estudiando este fenómeno también es una prueba de que nuestras áreas se están interrelacionando. En realidad hay muy pocas cosas en este mundo que estén totalmente aisladas. Y entonces el que nosotros tengamos pleno conocimiento de que hay muchos conceptos, áreas, contextos que están interrelacionados, nos ayuda a tomar mejores decisiones sobre qué es lo que está pasando en nuestro mundo, ¿no? Por supuesto que en las noticias lo vemos en términos de a qué lógica está respondiendo esta noticia, qué tipo de contextos está tratando de impactar, cómo es que quiere que yo tome una decisión esta noticia y por qué está, por ejemplo, escrita de esta forma, ¿no? A qué contextos pertenece, qué es lo que quiere lograr. Por supuesto, tenemos la fuente del conocimiento, en donde lo que queremos es mostrar que el conocimiento puede ser construido por el usuario, evitando creer que está fuera de sí, solo es necesario encontrarlo, ¿no? En ese sentido, aquellas personas que consideran que Internet es una fuente súper confiable de conocimiento, por supuesto que lo que buscan es una página que tenga la información correcta y apropiarse de ella, ¿no? Muchas veces podemos ver los que somos docentes, podemos ver este tipo de actitudes a partir de nuestros estudiantes jóvenes, ¿no? Quienes no han tenido mucha experiencia con Internet como un contexto de trabajo, un contexto de aprendizaje, y consideran que una página de una institución, ¿no? Pues puede tener todas las respuestas que yo estoy buscando. O una página que tiene mucho contenido es una buena página porque seguramente tiene lo que yo quiero, ¿no? Y entonces, afirmaciones de ese tipo son muy comunes en aquellos usuarios que todavía son un poco ingenuos en el uso de Internet como fuente de conocimiento. Y por último, la justificación del conocimiento, en donde tratamos de incentivar en el usuario la creencia de que el conocimiento puede ser comparado, contrastado y evaluado a través de estrategias de investigación e indagación, y no solamente a ser aceptado em, a tratarse de fuentes de autoridad o excesiva confianza, ¿no? Y esto tiene también mucho que ver en las redes sociales sobre de dónde obtenemos nosotros nuestra información y de dónde obtenemos el conocimiento, ¿no? Nosotros podríamos ser muy sofisticados y tener muy buenas estrategias de indagación y de investigación y lo que ustedes quieran, pero qué tal que es su papá y que les está invitando a tomar dióxido de cloro, ¿no? Y entonces decimos, ah, bueno, pues como mi papá es el que sabe, pues seguramente está en lo correcto, ¿no? Y entonces es una autoridad para mí. Entonces yo me tomo mi dióxido de cloro todos los días con mi gotero y mi agüita y todo el asunto, ¿no? Entonces imagínense, las fuentes de conocimiento cuando están justificadas como una autoridad repercuten mucho en nuestros compañeros, estudiantes, padres de familia, sobrinos, hermanos e hijos, ¿no? Porque muchas veces dotamos de excesiva confianza a ciertas figuras de autoridad, ¿ok? No sé si tengan alguna duda hasta aquí o algún ejemplo que quieran compartir de alguna noticia que a lo mejor tuvieron que leer y que les sorprendió. A mí me sorprendió, por ejemplo, ese tipo de situaciones que se dieron durante la pandemia y donde sí conocía personas que ingerían algún tipo de sustancia porque eran los padres quienes se los solicitaban o los invitaban, ¿no? Siguiendo un poco esta creencia acerca de que ellos tenían, obviamente, toda la autoridad para hacerlo, ¿no? Y más si el padre de familia tenía una formación previa, aunque no fuera de medicina, pues
decían, pues seguramente es el que sabe, y muchas veces pues terminaban con alguna situación adversa y no tanto tomando una decisión informada a través de estrategias de investigación o indagación, ¿no? Entonces, bueno, eso fue muy, muy importante durante la pandemia. En una investigación que hicimos, sí, sí, Sam, adelante, te estamos escuchando. A mí algo que me sorprendió mucho es el caso de que incluso gente preparada tuviera la idea de que las vacunas eran más una estrategia de mercadotecnia con la que nos estaban programando, que no era la pandemia cierta, etcétera. Una serie de versiones que ahorita las veo inverosímiles, pero que cuando gente que tiene estudios duda de la certeza del procedimiento de la vacuna, lo pone a uno como a pensarla, ¿será bueno vacunarse o no? El hecho es de que lamentablemente algunos de los que pensaron que era una estrategia de otro tipo, menos de salud, cuando les tocó ser víctimas, pues por vacunarse, frecuentemente tuvieron que, y tristemente, ver que el efecto no es falso, sino que es un problema muy, muy serio, ¿no? Entonces, esas fake news, ¿cómo le llamarían? Que son capaces de desestabilizarlo a uno a partir de que quien te lo dice es un biólogo, o quien te lo dice es un maestro en ciencias, que dice, no, porque son algunas creencias que tenían no sé de dónde, pero esa me sorprendió mucho durante la pandemia y por cierto que igual me hizo pensar sobre cosas. Gracias. Gracias, Sam. Muy interesante, efectivamente, ¿no? Eso se dio mucho durante la pandemia y justamente por esa situación y el impacto que puede tener la toma de decisiones en relación con la propia salud, fue que nació este proyecto y este curso, ¿no? Precisamente para poder ofrecer algunas estrategias que fueran más allá, ¿no? De solamente creer ciegamente en lo que nos están recomendando, sino a través de este tipo de procedimientos poder nosotros justificar que estamos tomando una decisión informada y correcta, ¿no? Sin embargo, ¿por qué tomamos este tipo de decisiones? Pues porque seguramente se ven involucradas precisamente nuestras creencias acerca de lo que estamos, eh, lo que conocemos sobre la vacuna, ¿no? Es decir, por ejemplo, en ese sentido, por supuesto que el conocimiento acerca de la enfermedad ha cambiado, ¿no? O sea, antes no sabíamos mucho del día a día. Hubo una etapa en la que se descubrían cosas diariamente sobre el COVID, ¿no? Empezaron a colaborar muchos laboratorios, etcétera, y nuestro conocimiento acerca de cómo funcionaba el propio virus fue cambiando rápidamente. Eh, no fue algo muy simple, en realidad fue algo bastante complejo en términos de la interrelación que había entre las diferentes personas, las diferentes noticias, pero también los diferentes esfuerzos, ¿no? A nivel mundial para poder obtener una vacuna. Y eso era visible en cualquier lugar, ¿no? O sea, ustedes podían googlear y había esfuerzos mundiales por tratar de generar el genoma, por ejemplo, de la vacuna, del virus primero y después para a partir de eso generar la vacuna. Y yo recuerdo cómo había publicaciones de que tales laboratorios estaban trabajando en conjunto y estaban generando datos abiertos además para poder llegar pronto a una vacuna, ¿no? Y a pesar de todo eso, había personas que no creían que esto fuera verdad, ¿no? Y eso tenía un impacto en la salud, por supuesto, como dice Sandra, inclusive la decisión de no vacunarse. ¿Y por qué, no? ¿De dónde viene esa decisión, no? Pues nosotros, a partir del análisis de ciertos modelos teóricos y metodológicos de la psicología, creemos que tiene que ver, uno, justamente con nuestros heurísticos y sesgos, ¿no? Pero claro, nuestros heurísticos y sesgos están envueltos en nuestras creencias. Entonces, imagínense que esto es como un dulce, ¿no? Nosotros tenemos nuestros heurísticos y sesgos como el núcleo, pero también alrededor de todo esto están nuestras creencias. Nuestras creencias se activan en relación con lo que estamos recibiendo del ambiente. Y cuando nosotros recibimos una información que consideramos que se ajusta a nuestras creencias, pues se activa automáticamente un sesgo que nos ayuda a aceptarlo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estos dos modelos que hemos estado platicando de la semana anterior y esta semana,
la primera semana durante el lunes pasado con sesgos heurísticos automáticos, tomas decisiones de manera inmediata, pero estas decisiones se enmarcan en nuestras creencias. Entonces, imagínense si nosotros recibimos información y esta información se adapta a lo que una autoridad me dijo, por supuesto que yo la voy a compartir de manera inmediata, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está de acuerdo con lo que yo creo también. Entonces, juzgar toda esta información y ponernos nosotros en el centro y tratar de modificarlo es muy complicado porque no estamos acostumbrados a, como decía la profesora Edith, monitorearnos a nosotros mismos y porque además requiere mucho esfuerzo, ¿no? Dice Hugo, en esta situación sobre el dióxido de cloro, ¿qué sucede con los que nos informamos siguiendo a personas preparadas, doctores, que decían que el dióxido no era bueno por medio de Twitter, pero no buscamos más información? Hicimos algún heurístico. Sí, yo considero que en ese sentido, más que heurístico, nosotros estábamos buscando, o en ese sentido se buscaba algo que coincidiera con nuestras creencias previas, ¿no? Con estas creencias de que como son una autoridad, pues podrían tener precisamente algo de razón, ¿no? Entonces, al final, si ustedes compartían esa información de manera automática porque se relacionaba con las creencias previas que ustedes tenían, pues por supuesto que entraba en juego toda esta serie de nociones sobre el conocimiento, dónde está y cómo se puede justificar, cuál es la fuente. Entonces, de alguna forma, promover con pensamiento crítico, dice Sandra, exactamente, Sandra. O sea, lo que estamos tratando aquí es promover el pensamiento crítico, pero también criticar nuestras propias creencias y los heurísticos que estamos ostentando, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaron los muchos movimientos que hubo antivacunas que estaban fundamentados en las trombosis, ¿no? Y entonces decían, en Inglaterra, 1,000 personas tuvieron trombosis derivadas de la vacuna porque eh, a las 2 horas murieron, ¿no? Murieron por una inyección de la vacuna. Pero lo que no te decían es que pues esas 1,000 personas pertenecían a un grupo muchísimo más amplio de millones de personas. Y entonces, bueno, si lo pones en perspectiva, pues ahí hay una correlación ilusoria, porque en realidad no está siendo precisamente representativa la cantidad de personas en comparación con millones de personas, ¿no? Entonces, probablemente estas personas hubieran muerto de todas formas con o sin vacuna. Mariana, profesora Mariana Cañizales, ¿tiene algún comentario? Sí, justamente iba a poner también, iba a compartir una experiencia que también tuve recientemente. Mi mamá se enfermó y creyendo que tenía un malestar estomacal, fue con el gastroenterólogo y bueno, pues resulta que, bueno, se hizo la prueba COVID, resulta que tenía COVID y bueno, mi mamá siempre ha admirado a este gastroenterólogo, ¿no? Estudió en una universidad japonesa, tiene diversos grados de estudios. Y el doctor le dijo, no, pues el tratamiento a seguir sería ivermectina, ¿no? Y me lo comentó mi mamá y bueno, para eso les platico, o sea, esto ya es algo más reciente, ni siquiera fue como al principio de la pandemia, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, no, mamá, es que hay diversos artículos que actualmente ya refutan el tratamiento de la ivermectina, ¿no? Y mamá me decía, no, pero es que tu tío también le dijo a una doctora que el tratamiento de la ivermectina es muy eficiente y hasta se compró sus pastillas ya de ivermectina, ¿no? Entonces, en ese sentido también fue toda una experiencia proporcionarle a mi mamá estas herramientas, ¿no? De decirle, mira, ma, hay esta información, ¿no? No te vayas solo con lo que te dicen las redes sociales, ¿no? Entonces, ya después pude convencerla de que viera otra opinión con base a los artículos perdón, con base en los artículos que yo le enseñé y ya tuvo otro tipo de tratamiento, ¿no? Pero sí, justamente también en ese sentido, al principio de la pandemia, pues bueno, se decía que la ivermectina y que era un tratamiento que se estaba aplicando mucho, ¿no? Y después fue algo que fue cambiando, ¿no? A lo largo de la pandemia, ya después surgieron estudios donde, pues, por ejemplo, la FDA, pues, dice que no hay sustento para decir que la ivermectina es un tratamiento efectivo, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo donde creo que se Claro. pueden ejemplificar, pues, también todas estas creencias, ¿no?
Claro, y además que concuerda con tal vez en ese momento justificar el uso de este medicamento a través de pues la autoridad que representaba el médico, ¿no? Es decir, pues él sí que era una autoridad para tu mami y por lo tanto ella dijo, pues seguramente él es el que sabe, ¿no? Y como él Sí, es el que sabe, exactamente. pues yo soy la que debe de acatar. Y es justo esta diapositiva que estamos viendo sobre la justificación del conocimiento, ¿no? Es decir, pues las personas que creen en este tipo de autoridad, pues prefieren dotarles a ellos de esta decisión, ¿no? Lisette, ¿tienes algo que comentar, Lisette Valenzuela? Sí, un ejemplo de en la dimensión justificación sobre creer a personas que tienen como por ser representar cierta autoridad, aunque no tiene que ver con el COVID. Eh, Pensé en los casos que ha habido de abuso a personas, a niños y a adultos en ciertos grupos religiosos por creer, porque viene de una autoridad religiosa, poco a poco se van como eh, metiendo en lo que dicen por algún mandato divino. Entonces, como creer sin cuestionar en ciertas autoridades puede poner en peligro a las personas. Claro, y bueno, eso también puede enmascarar, ¿no? Otro tipo de cosas, ¿no? Porque justamente es una autoridad, ¿no? Entonces, bueno, como dice Lizeth, a veces nosotros no podemos juzgar, ¿no? Esta autoridad. Lo que me gusta de este modelo de creencias, ¿no? Es que a nosotros nos permite hablar de muchas cosas, ¿no? Una de estas cosas es el juzgar precisamente a los demás. Cuando nosotros vemos, pues, que el conocimiento es cambiante, que pertenecemos a contextos, que el conocimiento se construye y que la justificación está basada en la evidencia y en la investigación, empezamos a andar con mucha cautela por el mundo porque, pues, vemos que necesitamos tomar una posición, pero también necesitamos tener un aspecto ético en nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque no podemos andar por la vida juzgando algo de lo que no sabemos. Entonces, necesitamos tiempo para poder inclusive tomar una posición respecto a algún fenómeno y por eso es que consideramos que este modelo de creencias junto con el modelo de sesgos heurísticos del sistema 1 y del sistema 2 en conjunto nos puede ayudar a erradicar estas noticias falsas, precisamente dotándoles de herramientas a ustedes, ¿no? Ven una noticia y dicen, a ver, ¿cómo está esto? ¿Se relaciona con otras cosas? A ver, ¿cómo está esto? ¿Quién me lo está diciendo y por qué? David, ¿tienes algún comentario? Sí, profe, buenas noches, compañeros. Hablaba, profe, en cuanto a tomar una postura, ¿no? A tomar una posición en cuanto a nuestras creencias. Y, y pues el punto 9 que marcaba hace rato, profe, que creo que viene antes de esta tabla de Pinterest, que habla de el compromiso, compromiso relativo, ¿no? Compromiso dentro del relativismo, ¿no? Cuando ya, pues tomamos una postura, ¿no? Y entonces estuve, pues, un poco analizando esa parte, ¿no? En la que todos, pues, tomamos una postura en cuanto a nuestras creencias. Y tomamos un compromiso, ¿no? Y un ejemplo, pues, son los veganos, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen sus creencias, ellos ya tienen fijo y están comprometidos a seguir su dieta, a seguir con su alimentación de acuerdo a ese, aunque sabemos que la alimentación, o sea, es relativa, ¿no? Porque algunos sabemos que podemos vivir de carne, podemos vivir de muchos tipos de alimentos, pero el vegano toma su postura, ¿no? Toma una creencia y se compromete, ¿no? Y creo que todos, profe, estamos en ese camino, ¿no? De tomar una postura en cuanto a todo lo que estamos aprendiendo en este curso, en cuanto a las creencias, a los sesgos, a los heurísticos, al sistema 1 y al sistema 2, cómo interviene y cómo todo esto está relacionado, como dice usted, en un núcleo que hace que nosotros tomemos decisiones, ¿no? Aunque ya definitivamente tenemos ya nuestras propias creencias y hemos adquirido un compromiso, ¿no? En cuanto a nuestra forma de ver o de vivir.
también, por ejemplo, otro ejemplo sería pues el matrimonio, ¿no? Que algunos pues dicen yo no necesito casarme y para mí no es algo necesario, ¿no? Y otros pues están en el matrimonio y están comprometidos y siguen adelante, ¿no? Es un compromiso adquirido a sabiendas, o sea, de todo lo que hay alrededor de todo nuestras creencias, ya sea el matrimonio, el veganismo y muchas posturas que debemos ir tomando o que ya nosotros tenemos, ¿no? Claro, David, claro. De hecho, concuerdo contigo en muchos puntos. Y bueno, justamente para ir cerrando esta sesión y ejemplificar lo que David nos comentaba y darles un poco de contexto, por ejemplo, hicimos una investigación con nuestros estudiantes de psicología, aplicamos un instrumento para valorar creencias sobre conocimiento, porque se puede valorar esto. Y ellos encontramos que en construcción de conocimiento, es decir, donde el conocimiento está dentro o fuera, ¿no?, de nuestros estudiantes, encontramos que los estudiantes con carrera previa tenían una mejor un mejor posicionamiento en este sentido, es decir, ellos se consideraban personas constructoras de conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Y nosotros decíamos, no sabemos, porque no tenía que ver ni la edad ni el semestre, es decir, podría ser de primer semestre y tener creencias más sofisticadas que alguien de los últimos semestres. Y decíamos, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto? ¿No? Y por qué nos salieron estos datos. Y bueno, después encontramos que tenía que ver sobre todo con la experiencia previa. Este tipo de modelos sobre creencias nos ayuda a comprender por qué a muchas personas de repente les va muy bien en ciertas áreas de la vida, por ejemplo, laboral, cuando en la vida académica pues no eran muy buenos, ¿no? Todos tenemos un amigo que no le iba bien en la escuela, pero ahora le va muy bien en el trabajo, en la vida, etcétera. No solamente por un asunto del contexto, sino porque tiene que ver mucho sobre cómo se sobreponen a muchas situaciones de vida, ¿no? Y cómo las experiencias previas y variadas, además, te van dando una sofisticación, ¿no? El conocer muchas perspectivas te ayuda a no, por ejemplo, no juzgar, te ayuda, por ejemplo, a contextualizar la vida misma de los demás y la tuya, te ayuda a saber que hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Y entonces, los que tenían carrera previa, por supuesto, ya tenían este tipo de conocimiento acerca de las carreras, cómo se llevan a cabo, cuáles son las diferentes formas de, por ejemplo, contrastar el conocimiento que está mostrándose teórico y metodológico en una carrera. Y entonces nosotros apostábamos porque tenía que ver con un avance en el semestre, ¿no? Es decir, si comparabas a los alumnos de los últimos semestres con los alumnos de los primeros semestres, pues ibas a obtener diferencias en este sentido de quién construye el conocimiento. Pero no, eran solamente los estudiantes que tenían una carrera previa los que podían tener una mejor posición sobre los que construyen el conocimiento. Es decir, el estudiante es el que construye el conocimiento. Lo que también se ha constatado es que los estudiantes de posgrado tienen también muy buen nivel sobre el estudiante, es el que construye su propio conocimiento, la persona es el que construye el conocimiento. Nosotros lo que queremos hacer es que cualquier persona, aunque no tenga carrera previa o no tenga posgrado, sea capaz de sentir que puede construir su propio conocimiento en indagación, en investigaciones. No tienen que ser investigaciones académicas, ¿no? Investigaciones, lo que llamamos una investigación de nivel universitario. Pequeñas investigaciones, pequeñas indagaciones, eso te va generando un hábito y además un cambio en cómo estás viendo los fenómenos. Y eso es lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Que las personas sepan que pueden hacer pequeñas investigaciones y pueden ser constructores de su propio conocimiento, ¿no? Guadalupe dice, sería interesante la correlación creencia y conflicto, es decir, cuando uno dice me enfrenté a cierto dilema y me causó un conflicto en mis creencias. Claro, de hecho, este tipo de modelo nos ayuda, si no a evaluar el conflicto, porque no lo evaluamos como tal, pero sí nos ayuda, digamos, a prever en qué momento las personas entran en conflicto. Ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la psicología, a la salud, etcétera, las personas que entran a las prácticas profesionales entran mucho en conflicto porque consideran que hay una única forma de hacer las cosas, que es la forma del libro.
Entonces, cuando te enfrentas a la práctica, yo creo que también pueden ser en otras áreas. Cuando ustedes van al ámbito laboral, hay muchos problemas de la vida cotidiana laboral que no vienen en el libro. Y entonces, en ese momento es cuando el conflicto, la incertidumbre surge y el resolverlo te ayuda a ti a tener una mejor posición para el futuro, ¿no? Y entonces te das cuenta de que tú pudiste resolverlo, te da confianza, pero también te da esta noción de que puedes ser constructor de tu propio conocimiento. Estaría buenísimo formar esto en educación básica, sí, aunque pues también estamos viendo cómo enseñarlo a estudiantes de los primeros años, ¿no? Como ustedes saben, este proyecto tiene una duración de 2 años, les comentaba la semana anterior, y bueno, en el primer año, ¿qué fue lo que encontramos? Algo muy interesante, hicimos una evaluación a, si no mal recuerdo, alrededor de 980 personas de diferentes edades escolares, y encontramos algo muy interesante en términos de nuestra confianza, ¿no? ¿En quién confiamos? Los de secundaria confían en sus padres. Los de bachillerato confían en sus padres. Los de universidad en los primeros semestres siguen confiando en sus padres, pero los de universidad en los últimos semestres empiezan a confiar menos en sus padres y más en los profesores, ¿no? Los de posgrado confían más en los profesores, así muchísimo más en los profesores que en sus propios padres. Entonces, bueno, para los que son papás, fíjense en la importancia que tienen sobre qué están formando en casa para sus estudiantes, hijos, sobrinos de secundaria, bachillerato y nivel universitario en los primeros semestres, pero también para nosotros los profesores, que tenemos un papel muy importante para los estudiantes a punto del egreso y en el posgrado, en donde no solamente les damos conocimiento, sino también les damos confianza. La pregunta que nosotros hicimos es, ¿en quién confías en tus redes sociales? Entonces, estas fueron las respuestas que obtuvimos, ¿no? Dice Lisette Valenzuela, en lo personal, respetar demasiado las reglas me ha provocado consecuencias negativas en algunos momentos de mi vida. Es cierto que no hay una única manera de hacer las cosas y muchas veces nos educan para pensar de esa manera. Pues sí, efectivamente, eso pasa muy seguido. Iris Galicia nos quiere comentar algo, y es la primera vez que participaba la Iris. Buenas noches. Buenas noches. Aquí me entra una duda. Confianza, tener confianza sería equivalente a las creencias de las que estabas hablando hace un momento. Sí, en este sentido, nosotros lo que estamos hablando es a quién le dotamos confianza como fuente de conocimiento, ¿no? O sea, esta variable que tiene que ver con en quien tú confías como si fuera una autoridad, ¿no? Entonces, para las redes sociales, sobre todo, nosotros preguntábamos, bueno, y en estas redes sociales, ¿en quién estás confiando? Entonces es lo que nos iban contestando. Nosotros lo tomamos, sobre todo para poder indagar acerca de la fuente de conocimiento. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, y entonces me surgió hace algunos años, se hicieron, claro, no con el mismo objetivo, pero se hicieron algunas encuestas en la ciudadanía y decían en quién confiabas, y entonces los resultados daban en que se confiaba con esto de la policía, ¿no? De que también son criminales. Bueno, obviamente las personas ya no confían en las policías, sino confían más en la iglesia. Y en la universidad, por ejemplo, que era otra de las opciones, venía en segundo grado. No, entiendo que no tiene que ver con esto, pero es curioso, ¿no? Habría que ver que a las personas que les hicieron esta encuesta son universitarios, ¿no? Muy interesante, es verdad. Y ahora tenemos un problema justo de confianza, ¿no? No, por ejemplo, sin meternos en muchos rollos, hace poco escuchaba que las personas están confiando mucho en la milicia, ¿no? Y entonces ahora ya estamos en una transición aparentemente sobre la creación de una policía militarizada y bueno, todo esto que va generando, ¿no? Y todo esto como bola de nieve que va generando confianza o desconfianza según el punto de vista que ustedes quieran colocarse en el resto de las instituciones. Entonces, una de nuestras preguntas tenía que ver justo con cuánto confiabas en el gobierno, pero bueno, como podrán ver, pues salió bajito, ¿no? Nadie puso eso en primer lugar. Entonces, siempre son nuestros referentes más cercanos, ¿no? Entonces, nuestros padres o nuestros profesores y para muchas personas, inclusive hasta sus hijos
confiaban en sus hijos, sobre todo cuando sus hijos ya eran universitarios, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque muchos de nuestras personas cercanas pueden ser una fuente de conocimiento, pero que nosotros tenemos también que contrastar lo que nos digan con lo que nosotros podemos llegar a saber, como en el caso de la profesora Mariana y su mamá, y en donde Mariana tuvo que tomar también una posición respecto a las recomendaciones médicas, ¿no? Entonces, bueno, y ya para cerrar, ¿qué encontramos? Pues que en nuestro primer año, no andamos muy sofisticados en estas evaluaciones que hicimos el año pasado. Hicimos una noticia, bueno, rescatamos una noticia de acerca de un tratamiento alternativo con apariencia de ser verdadero y bueno, inclusive las personas con posgrado terminado tenían ciertas dificultades para el uso de herramientas de validación de la información, ¿no? Es decir, en este instrumento que nosotros habíamos aplicado, ellos puntuaban alto en esta dimensión sobre dificultad de uso de herramientas para validar la información y la creencia en esta noticia que en realidad era falsa. Entonces, bueno, pasó igual con licenciatura, bachillerato y secundaria. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay situaciones relacionadas con figuras de autoridad, inclusive las personas con un alto índice de escolaridad pueden caer fácilmente en esta problemática, ¿no? Es decir, dotar de confianza a medios que en realidad no deberían de tener nuestra confianza, ¿no? Entonces, bueno, estamos cerrando nuestra segunda sesión. Hay muchas cosas muy interesantes en la plataforma. Espero que puedan realizar las actividades que diseñamos para ustedes en este sentido sobre las creencias sobre el conocimiento, le llamamos así, aunque son las creencias epistemológicas, y podemos ir debatiendo algunas cosas en el foro sobre cómo conocemos, en dónde está nuestro conocimiento, cómo lo encontramos, cómo lo evaluamos. Luego hay algunas actividades sobre creencias, una actividad 6 que son las situaciones, y la actividad número 7 que justamente trae a colación una noticia para que ustedes nos platiquen qué piensan de esa noticia, cómo la ven desde sus propias creencias, qué creen acerca de ella y puedan hacer un pequeño análisis en ese sentido de esta noticia. Y bueno, en la siguiente sesión vamos a tener al doctor Mario Ernesto Morales Ruiz, que nos va a hablar de la estructura de una serie de estrategias para identificar fotografías alteradas, falsas o modificadas. Y cerraremos con algunas estrategias para detectar artículos en revistas, pues también falsos, modificados, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias a todos por haber asistido a esta segunda sesión. Voy a detener la grabación para poderla subir el día de mañana temprano para aquellos que no pudieron acceder a ella el día de hoy.